El frío de aquella mañana parecía presagiar la desgracia. En la sala número 4 del Tribunal Superior de Chicago, las paredes grises y las luces fluorescentes hacían que cada rostro pareciera más pálido, más tenso. Entre murmullos y miradas inquisidoras, Alejandro Ramírez, de apenas 22 años, se sentaba solo en la primera fila, con la mirada clavada en el suelo. Su madre no pudo asistir. Estaba hospitalizada tras sufrir un infarto la noche anterior, cuando se enteró de la citación judicial. Su padre había desaparecido de sus vidas hacía más de una década. Alejandro estaba completamente solo, enfrentando no solo a la corte, sino a todo un sistema que lo había señalado sin piedad. El acusado se pone de pie. Gritó con severidad el juez Hamilton, un hombre de rostro pétreo y fama de ser implacable con delincuentes de clase baja, como solía referirse a ellos sin ningún pudor. Alejandro se levantó. Sus piernas temblaban, pero su mirada esta vez se elevó. Se le acusa de intento de robo agravado. ¿Tiene algo que decir en su defensa?, preguntó el fiscal, un hombre de cabello perfectamente engominado y sonrisa sarcástica. Antes de que Alejandro pudiera abrir la boca, desde el fondo de la sala, una carcajada resonó. Era Brian Callahan, el supuesto afectado en este caso, un joven millonario conocido por sus provocaciones en redes sociales y sus lujosos excesos. «Mírenlo», dijo Brian en voz alta, sin importarle la formalidad del tribunal. ¿De verdad vamos a perder tiempo con esto? Es obvio que hizo lo que hizo. Y su voz se tornó venenosa, estos latinos siempre buscan lo fácil. Un silencio incómodo invadió la sala. Nadie se atrevió a replicar. Nadie, excepto Alejandro. Con voz temblorosa, pero cargada de dignidad, respondió. Con todo respeto, señor juez, no busco lo fácil. Nunca lo he hecho. El juez lo fulminó con la mirada. Silencio en la sala. Cualquier otra interrupción y lo declaró en desacato, espetó, golpeando su mazo. El juicio fue una humillación pública. El abogado de oficio apenas balbuceaba alguna defensa, mientras el fiscal presentaba pruebas circunstanciales, un vídeo de mala calidad, un testimonio dudoso y, por supuesto, la palabra de Brian, que pesaba más que cualquier evidencia. Pero lo que nadie sabía, lo que nadie esperaba, era lo que Alejandro había planeado en silencio durante esos largos meses de espera previa al juicio. Mientras todos veían a un joven derrotado, en su mente se gestaba algo mucho más grande. Una respuesta que no vendría en forma de palabras en una sala de juicios, sino en un escenario completamente diferente. El día terminó con una sentencia pospuesta. El veredicto final sería dictado en 2 semanas. Al salir del tribunal, las cámaras de televisión lo rodearon. ¿Qué tiene que decir sobre las acusaciones?, preguntó una reportera. Alejandro respiró hondo. Su rostro mostraba una extraña mezcla de calma y determinación. Lo único que les puedo decir, respondió, mirando directo a la cámara, es que esto no ha terminado. Y sin decir más, se alejó caminando bajo la fina llovizna que comenzaba a caer, con los bolsillos vacíos, pero con una idea que cambiaría su destino, y el de muchos más. La lluvia no cesaba aquella tarde. Cada gota que golpeaba el tejado viejo del pequeño apartamento de Alejandro, en el barrio de Pilsen, sonaba como un recordatorio cruel de todo lo que había perdido, y de todo lo que aún tenía por enfrentar. Sentado frente a la ventana empañada, observaba las luces temblorosas de los faroles reflejadas en los charcos de la calle. Su mente no encontraba descanso. Las palabras de Brian Callahan seguían retumbando en su cabeza. Estos latinos siempre buscan lo fácil. Como si su vida, la de su madre, la de su gente, pudiera resumirse en un prejuicio tan vil. Su madre, Carmen, seguía en el hospital. Su frágil corazón estaba colgando de un hilo, y las facturas médicas crecían como una montaña imposible de escalar. No tenía a nadie más. Estaba solo, enfrentándose a un sistema que lo veía como culpable antes de siquiera escuchar su verdad. Pero Alejandro no era de los que se rendían. No después de todo lo que había visto. Se levantó de golpe y buscó un viejo cuaderno de tapas gastadas, donde durante años había escrito sueños, proyectos que jamás vio nacer, ideas enterradas por la falta de recursos. Pasó las páginas amarillentas, llenas de esquemas y dibujos, hasta que sus ojos se detuvieron en uno en particular. Proyecto Renacer. Escrito con letras torcidas, rodeado de diagramas de un pequeño dispositivo electrónico. Era una idea que había concebido en las largas noches de insomnio, observando cómo sus vecinos caían en las garras de prestamistas abusivos, atrapados en un círculo eterno de pobreza. La idea era simple y revolucionaria:
un sistema de microcréditos comunitarios basado en la tecnología blockchain, donde los propios miembros de la comunidad pudieran prestarse dinero con intereses justos y contratos transparentes, sin depender de bancos que jamás los habían considerado dignos. En su momento, le pareció un sueño imposible. ¿Cómo iba a lograr algo así sin recursos, sin conexiones? Pero ahora tenía algo que no podía comprarse: determinación. Esa misma noche, bajo la llovizna persistente, salió de su apartamento y comenzó a recorrer las calles. Buscó a viejos amigos, antiguos compañeros que alguna vez habían creído en sus ideas. Así fue como terminó en un bar olvidado detrás de un supermercado, frente a Mateo Vargas, un genio de la programación que había caído en desgracia tras el colapso de la startup en la que trabajaba. ¿Estás seguro de esto, Alejandro?, preguntó Mateo, observándolo con escepticismo mientras removía un café frío. Estoy más seguro que nunca. No se trata solo de mí, se trata de todos los que cargan con el mismo peso que yo. Mateo bajó la mirada, suspiró profundamente y, tras un largo silencio, extendió la mano. Entonces empecemos. Durante las semanas siguientes, trabajaron sin descanso. Por las mañanas, Alejandro visitaba pequeños comerciantes, escuchaba sus historias, entendía sus necesidades. Por las noches, junto a Mateo, programaba las primeras líneas de código de una aplicación que podía cambiarlo todo. El proyecto Renacer comenzaba a tomar forma. La plataforma permitiría préstamos entre vecinos, contratos digitales inviolables y tasas de interés que realmente ayudaran a la gente. Era más que una aplicación. Era un acto de rebelión contra un sistema que los había ignorado por generaciones. Pero el tiempo era su enemigo. El veredicto final del juicio se acercaba. Si lo declaraban culpable, todo acabaría antes de empezar. Fue entonces que Alejandro tuvo una idea tan arriesgada como brillante: realizar una demostración pública del proyecto antes del día de la sentencia. Con los pocos recursos que le quedaban, organizó una especie de asamblea en la plaza central del barrio. Corrió la voz por redes sociales, por los mercados, por las esquinas. El día señalado, bajo un cielo gris y amenazante, Alejandro se subió a una vieja caja de madera frente a decenas de vecinos, curiosos y algunos reporteros locales. Con un viejo tablet en sus manos, mostró en vivo cómo la señora Luisa, la costurera del barrio, ya había recibido un microcrédito para comprar nuevas telas, como Roberto, el joven mecánico, podía invertir en nuevas herramientas gracias al sistema. Cada transacción quedaba registrada en tiempo real, transparente, imposible de alterar. La gente, primero incrédula, comenzó a acercarse. Los rostros cambiaban de expresión a medida que entendían lo que esto significaba: libertad. Y entonces, de pie frente a todos, Alejandro alzó la voz. Pueden humillarnos en los tribunales, pueden cerrarnos las puertas, pero jamás podrán apagar la dignidad de un pueblo que decide renacer. Esto no termina aquí, apenas comienza. Lo que Alejandro no sabía era que, entre la multitud, alguien observaba en silencio. Alguien con el poder de cambiar su destino para siempre. La bruma cubría las calles de Chicago como un sudario. El frío no daba tregua, y cada bocanada de aire parecía cortarle los pulmones a Alejandro. Era la última noche antes de su sentencia. Mañana, a primera hora, el juez Hamilton dictaría su veredicto. Culpable o inocente. Aunque en el fondo, Alejandro sabía que su inocencia poco importaba en un sistema que ya lo había juzgado por su apellido, por el color de su piel, por el simple hecho de ser hijo de inmigrantes. El barrio de Pilsen estaba inusualmente silencioso. Ni los habituales grupos de jóvenes en las esquinas, ni las risas que solían filtrarse desde las casas familiares. Todos parecían compartir la misma ansiedad que se acumulaba en su pecho. De regreso en su pequeño apartamento, Alejandro repasaba en su mente cada paso de las últimas semanas. El proyecto Renacer no solo había funcionado, había encendido una chispa de esperanza que amenazaba con volverse incontrolable. Pero, ¿sería suficiente? Encendió su viejo portátil. La pantalla parpadeó antes de encenderse por completo. Entró al sistema de la aplicación. Había más de 500 usuarios registrados. En apenas 2 semanas, 127 microcréditos ya habían sido otorgados, todas las transacciones documentadas, claras, limpias. Pero lo más sorprendente no eran los números. Era el tipo de comentarios que la gente dejaba. Por primera vez no tengo miedo de pedir ayuda. Conseguí las medicinas que mi madre necesitaba gracias a este préstamo. Nunca creí que confiaría en mis propios vecinos para salir adelante. Hoy lo hice. Leyó cada palabra como si fueran cartas de despedida. Porque, si todo salía mal mañana, esas serían las últimas huellas de su lucha. De pronto,
Un mensaje apareció en su bandeja de entrada. El remitente no tenía nombre, solo un alias, Observador 01. El mensaje era breve. Te he estado observando, Alejandro. Hay una salida. Nos vemos en el Café Hidalgo, a las 2 de la madrugada. Ven solo. Alejandro dudó. ¿Una trampa? ¿Una última burla del destino? Pero algo en ese mensaje lo inquietaba de un modo distinto. Cerró su chaqueta, respiró hondo y salió a la noche. Las calles estaban desiertas. El viento ululaba entre los edificios, y cada paso que daba retumbaba como si arrastrara las esperanzas de todo un barrio. Cuando llegó al Café Hidalgo, el lugar estaba casi en penumbras. Solo una mesa al fondo tenía luz, y en ella, un hombre mayor lo esperaba. Su porte era elegante, pero sus ojos mostraban la dureza de alguien que había sobrevivido a muchas batallas. Alejandro Ramírez, dijo el hombre, levantándose lentamente. Qué gusto conocerte finalmente. ¿Quién es usted? Preguntó Alejandro, sin sentarse. Puedes llamarme don Ernesto. Digamos que soy alguien que cree en las segundas oportunidades y que no soporta ver cómo destruyen a los nuestros. Alejandro permanecía en guardia. ¿Qué es lo que quiere? Don Ernesto sacó un sobre grueso de su maletín y lo deslizó sobre la mesa. Aquí tienes todo lo que necesitas para mañana. Alejandro lo abrió con desconfianza. Dentro había documentos oficiales, extractos bancarios, emails impresos, pruebas de que Brian Callahan no solo había mentido en el juicio, sino que, además, estaba involucrado en múltiples fraudes financieros utilizando identidades falsas, muchas de ellas pertenecientes precisamente a miembros de la comunidad latina. ¿Cómo consiguió esto? Don Ernesto sonrió levemente. Digamos que no soy el único cansado de ver a hombres como Callahan pisotear a los nuestros. Lo importante es que mañana, cuando pisen esa sala, tendrás algo más fuerte que cualquier discurso, la verdad. ¿Y por qué ayudarme? Porque eres diferente, Alejandro. La mayoría se rinde. Tú, Luke Haste, has encendido algo que ni siquiera tú comprendes todavía. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en semanas, la posibilidad real de justicia se asomaba en el horizonte. Gracias, no sé cómo pagárselo. No tendrás que hacerlo. Pero recuerda, mañana, al salir de esa sala, no será el final. Será solo el comienzo. Sin más, don Ernesto se levantó y desapareció en la noche, como un fantasma que solo había venido a entregar un mensaje. Amaneció. La sala del tribunal estaba abarrotada. Esta vez, la comunidad entera había venido a apoyarlo. La noticia del proyecto Renacer había corrido como pólvora, y ahora, frente a los ojos incrédulos del juez Hamilton y del fiscal Richardson, decenas de personas se presentaban con pancartas improvisadas. Justicia para Alejandro. Somos más fuertes juntos. Renacer es esperanza. Brian Callahan llegó con su habitual arrogancia, flanqueado por sus abogados. Pero su sonrisa se borró en cuanto Alejandro, sereno y decidido, presentó los documentos ante el tribunal. Señor juez, comenzó Alejandro, su voz firme y clara, aquí están las pruebas de que fui acusado falsamente. Y no solo eso, este hombre ha cometido crímenes mucho mayores que el que me atribuyen. El juez Hamilton, visiblemente incómodo, revisó los documentos con el ceño fruncido. El fiscal paladatio. Minutos después, la sala estalló en un murmullo ensordecedor cuando el juez, tras repasar cada evidencia, declaró: este tribunal no solo encuentra al acusado no culpable, sino que ordena una investigación inmediata sobre las actividades del señor Callahan. La sala se levantó en aplausos. La madre de Alejandro, aunque débil, había sido llevada hasta allí en silla de ruedas. Lágrimas corrían por sus mejillas. Alejandro se acercó a ella, se arrodilló y la abrazó como si quisiera detener el tiempo en ese instante. «Lo logramos, mamá. Lo logramos». Pero mientras las cámaras capturaban aquel momento, mientras los periodistas preguntaban insistentemente qué haría ahora, Alejandro solo sonrió y miró a la multitud. «Esto no es por mí. Es por todos. Y créanme, lo mejor está por venir». Sin saberlo, en ese momento, la historia de Alejandro Ramírez acababa de comenzar. Y su nombre, grabado en la memoria de su gente, sería el símbolo de una nueva era. El cielo de Chicago amanecía cubierto de un gris plomizo, como si la ciudad misma contuviera la respiración, consciente de que algo trascendental estaba por ocurrir. Tras el estruendoso juicio que absolvió a Alejandro Ramírez, los días siguientes se convirtieron en un torbellino de emociones, titulares de prensa y reuniones improvisadas. Pero mientras los medios enfocaban sus cámaras en el joven que se atrevió a desafiar al sistema, Alejandro ya había puesto la vista en un horizonte mucho más ambicioso.
El proyecto Renacer había dejado de ser una simple aplicación experimental. Ahora, cientos de personas se registraban diariamente, y los microcréditos fluían como una corriente viva en los barrios marginales de la ciudad. Sin embargo, Alejandro sabía que un verdadero cambio no vendría solo con tecnología. Hacía falta algo más grande, algo que hiciera temblar las estructuras del poder económico que durante décadas habían marginado a su gente. Esa mañana, Alejandro convocó a su equipo en la pequeña oficina improvisada en el sótano de la iglesia San Miguel, el único lugar donde podían trabajar sin ser perturbados por las autoridades o los intermediarios financieros que ya comenzaban a verlos como una amenaza. Hoy dejamos de ser un proyecto, dijo Alejandro con la voz firme, sus ojos encendidos de determinación. Hoy nos convertimos en un movimiento. Mateo, sentado a su derecha, no pudo evitar sonreír. Aunque las ojeras profundas delataban las noches en vela, en sus ojos había la chispa de alguien que, por primera vez en mucho tiempo, creía en algo. ¿Un movimiento? ¿De qué tipo hablas?, preguntó con curiosidad. Uno que no solo ofrezca préstamos justos, respondió Alejandro mientras desplegaba un viejo mapa de la ciudad sobre la mesa, sino que recupere los espacios que nos han arrebatado. Marcó con un rotulador rojo varias zonas del mapa: mercados abandonados, fábricas en ruinas, lotes baldíos. Estas zonas fueron de nuestra gente, explicó. Nuestros padres, nuestros abuelos, trabajaron aquí. Pero las deudas, las hipotecas imposibles y los fraudes como los de Callahan nos arrebataron todo. Es hora de recuperarlo. ¿Y cómo haremos eso?, preguntó Rosa, una joven abogada que había dejado su prometedora carrera para sumarse al equipo. Con el poder de nuestra propia economía. Usaremos Proyecto Renacer, no solo para préstamos personales, sino para financiar cooperativas, pequeñas empresas, centros comunitarios. Cada persona que ha sido desplazada por este sistema tendrá una oportunidad real de volver a empezar. El plan era audaz, casi temerario. Pero Alejandro ya no conocía la palabra imposible. Esa misma semana, comenzó la ejecución. Organizaron asambleas en cada barrio, reuniendo a comerciantes, obreros, madres solteras, estudiantes sin futuro. En cada encuentro, Alejandro subía a un escenario improvisado y, con el fervor de un líder nato, explicaba cómo funcionaría la nueva fase del movimiento. No pediremos permiso, exclamaba. No esperaremos a que el gobierno o los bancos nos den migajas. Vamos a financiarnos entre nosotros. Cada centavo quedará en la comunidad. Cada nuevo negocio será una victoria contra aquellos que nos quisieron ver derrotados. Poco a poco, las acciones comenzaron a materializarse. El primer gran logro fue la recuperación de la antigua fábrica de textiles Montgomery, un edificio abandonado durante años y símbolo del colapso económico que había afectado al barrio de Brighton Park. Con los microcréditos de Proyecto Renacer, un grupo de 50 mujeres, en su mayoría madres solteras, rehabilitaron la fábrica y la convirtieron en una cooperativa de confección. En apenas 2 semanas, comenzaron a producir ropa que no solo abastecía a las tiendas locales, sino que también empezaba a ser vendida en línea a través de una plataforma desarrollada por Mateo. Las historias de éxito se multiplicaban. Un lote baldío fue transformado en un huerto comunitario. Un viejo galpón, en un centro de formación para jóvenes programadores. Y lo más importante, cada uno de esos espacios ahora pertenecía legalmente a la comunidad. Sin embargo, con cada paso que daban hacia adelante, la sombra de sus enemigos crecía. Brian Callahan, ahora investigado y desprestigiado, no estaba dispuesto a caer sin arrastrar a otros con él. Desde su mansión en los suburbios, planeaba su venganza. Una mañana, mientras Alejandro se preparaba para hablar en un evento masivo en la plaza central, recibió un sobre sin remitente. Dentro, solo había una fotografía, su madre, Carmen, saliendo del hospital, y una nota escrita con tinta roja. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar, Alejandro? El mundo pareció desmoronarse en un segundo. Por un momento, el miedo casi lo venció. Pero cuando vio a su madre esa noche, recostada en su cama, más frágil pero con una sonrisa orgullosa, comprendió que no podía detenerse. Hijo, le dijo Carmen con voz débil, no dejes que te quiten la vida por miedo. Ya te quitaron demasiado. Alejandro apretó su mano y, en ese instante, tomó la decisión más difícil de su vida. Convocó a su equipo de inmediato. Esto ya no es solo una lucha económica, dijo, mirando a cada uno de ellos a los ojos. Es una lucha por nuestra dignidad. Y no pienso dar un solo paso atrás. ¿Qué propones?, preguntó Mateo, preocupado. Una manifestación, la más grande que esta ciudad haya visto. No pediremos permiso, no pediremos protección. Marcharemos al corazón del distrito financiero.
Les demostraremos que no somos invisibles. El día de la gran marcha, más de 20.000 personas inundaron las calles del centro de Chicago. Con pancartas, banderas de colores y los rostros llenos de determinación, la multitud avanzó hacia las imponentes torres de acero y vidrio donde durante décadas se habían tomado las decisiones que condenaban a los suyos. Cuando Alejandro subió a la escalinata del edificio más alto, frente a la mirada de policías, empresarios y periodistas de todo el país, pronunció las palabras que quedarían grabadas para siempre en la historia de su pueblo. Nos dijeron que estábamos destinados a fracasar, que éramos delincuentes, vagos, inútiles. Pero aquí estamos, de pie, construyendo un futuro que jamás nos ofrecieron. Este no es el final de nuestra historia, es el renacer de nuestra dignidad. El estruendo de los aplausos fue tan fuerte que pareció estremecer los cimientos de la ciudad. Y aunque Alejandro sabía que las batallas más duras aún estaban por venir, en ese preciso momento comprendió que ya habían ganado la más importante, la de la dignidad recuperada. La revolución económica y social que Alejandro había encendido comenzaba a extenderse más allá de Pilsen. Lo que empezó como un acto desesperado de dignidad, ahora tomaba la forma de un verdadero movimiento popular. Sin embargo, cuanto más alto se alzaba la esperanza, más largas y oscuras eran las sombras de aquellos que veían sus intereses amenazados. Alejandro lo sabía bien. Cada paso que daba ahora era observado con atención por poderosos enemigos. Mientras la comunidad lo aclamaba como un líder, en las altas esferas financieras de Chicago su nombre se pronunciaba con resentimiento y temor. Una tarde, en la sede improvisada de Proyecto Renacer, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Mateo, con el rostro pálido y los ojos fijos en la pantalla de su computadora, interrumpió una reunión urgente. Alejandro, tienes que ver esto, dijo con voz grave. En la pantalla, una serie de transferencias millonarias relacionadas a Brian Callahan aparecían vinculadas a movimientos ilegales en paraísos fiscales. Pero lo más grave no era eso. Entre los nombres involucrados, aparecían figuras políticas de alto nivel, algunas de ellas responsables de decisiones que habían devastado a las comunidades latinas durante años. Esto es más grande de lo que imaginábamos, murmuró Alejandro mientras sus manos temblaban ligeramente. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Rosa, preocupada. Si publicamos esto sin pruebas contundentes, nos destruirán. Pero si callamos, todo por lo que hemos luchado quedará en la oscuridad, reflexionó Alejandro. Esa noche, la duda lo consumía. Desde la ventana de su apartamento, veía las luces de la ciudad parpadeando como estrellas moribundas. Su madre, aún convaleciente, lo observaba desde la puerta. «Hijo, ¿qué te atormenta esta vez?», preguntó con ternura. Alejandro suspiró. «Tengo en mis manos algo que podría cambiar todo, mamá. Pero también podría costarnos lo poco que hemos logrado». Ella se acercó y tomó su mano. «Hagas lo que hagas, hazlo con el corazón limpio. Que nadie pueda decir que actuaste por venganza». Al día siguiente, Alejandro reunió a su equipo. Esta vez, no hablaron de microcréditos ni de nuevos proyectos. Hablaron de estrategia, de precauciones. Decidieron actuar con inteligencia. No expondrían la información directamente. Buscarían una alianza con medios de comunicación independientes, aquellos que aún conservaban algo de integridad. Mientras tanto, la presión aumentaba. Cada día llegaban amenazas veladas. Anónimos dejados en la puerta, llamadas en la madrugada. Incluso algunos colaboradores comenzaron a retirarse, temiendo por la seguridad de sus familias. En medio de esa tormenta, Alejandro conoció a alguien que marcaría un nuevo rumbo en su lucha. Valeria Montes, una reconocida periodista de investigación, famosa por destapar escándalos de corrupción a nivel internacional. ¿Sabes en qué te estás metiendo, Alejandro?, preguntó Valeria en su primer encuentro, cruzando los brazos con desconfianza. Lo sé mejor que nadie. Pero esto no se trata solo de mí. Es por todos los que no tienen voz, respondió con firmeza. Valeria estudió los documentos en silencio, su expresión endureciéndose con cada nueva prueba. Haré público esto, pero necesito tiempo. Si lo hacemos mal, no solo te destruirán a ti. Nos destruirán a todos. Alejandro asintió. Sabía que cada segundo contaba, pero también que una exposición prematura podría ser fatal. Durante las semanas siguientes, la tensión creció. Mientras la comunidad continuaba fortaleciéndose y nuevas cooperativas surgían en barrios olvidados, la red de corrupción comenzaba a resquebrajarse lentamente desde dentro. En esos días de incertidumbre, Alejandro descubrió algo aún más inquietante. Al revisar los registros digitales de la plataforma, encontró movimientos extraños, intentos de hackeo, accesos no autorizados.
Alguien trataba de destruir las pruebas desde las sombras. Fue en una noche de lluvia intensa que recibió la llamada que tanto esperaba. Alejandro, dijo Valeria con urgencia. Estamos listos. Mañana, a primera hora, publicaremos todo. Prepárate para lo que viene. Esa noche, Alejandro no durmió. Caminó de un lado a otro de su pequeño apartamento, recordando cada sacrificio, cada momento en que estuvo a punto de rendirse. Sabía que lo que ocurriría después no tenía marcha atrás. El amanecer del día siguiente no trajo calma. Alejandro despertó con la sensación de que la ciudad entera contenía la respiración. Afuera, el bullicio habitual había sido reemplazado por un silencio expectante. Sabía que en cuestión de horas, el reportaje de Valeria Montes estallaría en los principales medios. Tomó su chaqueta y salió a la calle. Caminó por Pilsen, observando los rostros de sus vecinos. Muchos lo saludaban con un gesto de respeto, otros apenas podían ocultar la preocupación en sus miradas. La ciudad parecía un campo de batalla a punto de encenderse. A las 9 en punto, las primeras notificaciones comenzaron a llegar a su teléfono. Titulares explosivos dominaban las redes. Red de corrupción expone a empresarios y políticos de alto nivel. Brian Callahan vinculado a fraudes internacionales. Alejandro Ramírez, el joven que derribó un imperio de corrupción. La noticia se esparció como fuego en pastizales secos. Las cámaras de televisión se apostaron frente a su humilde apartamento. Los teléfonos no dejaban de sonar. Pero mientras la euforia mediática crecía, la amenaza también se hacía presente. Esa misma mañana, un vehículo negro sin placas se estacionó frente a su edificio. Dentro, dos hombres de trajes oscuros observaban en silencio. Mateo lo llamó alarmado. Alejandro, no es seguro que estés solo. Tienes que venir a la sede. Pero Alejandro no pensaba esconderse. No luchamos tanto para escondernos ahora, Mateo. Hoy damos la cara. Poco después, en una rueda de prensa improvisada en la plaza del barrio, Alejandro se presentó ante la multitud y los medios. Respiró profundo antes de hablar, consciente de que cada palabra sería registrada, analizada y posiblemente utilizada en su contra. No buscamos venganza. Buscamos justicia. Hoy es el día en que demostramos que la verdad puede más que cualquier amenaza. El aplauso fue estruendoso, pero breve. Porque mientras hablaba, llegaron las primeras represalias. A las afueras de la ciudad, uno de los centros comunitarios que Proyecto Renacer había ayudado a construir fue incendiado. Nadie resultó herido, pero el mensaje era claro. Sus enemigos no se rendirían fácilmente. La noticia golpeó fuerte. La tristeza se apoderó de muchos. Sin embargo, al atardecer, algo inesperado ocurrió. Decenas de personas se presentaron en el terreno calcinado. Sin mediar palabra, comenzaron a limpiar los escombros, a traer madera, herramientas, comida. Si ellos destruyen, dijo una anciana con voz firme, nosotros reconstruimos. Aquella escena se repitió en distintos puntos de la ciudad. El miedo no paralizó a la comunidad, la impulsó a actuar. Esa noche, agotado pero con el corazón lleno de esperanza, Alejandro regresó a su casa. Su madre lo esperaba sentada, con una manta sobre las piernas. ¿Y ahora, hijo? Preguntó con una ternura que ocultaba la preocupación. Alejandro tomó su mano y la miró a los ojos. Ahora, mamá, ahora empieza lo más difícil, pero también lo más hermoso. Porque aunque las estructuras del poder resistieran, aunque las amenazas no cesaran, la semilla ya había sido plantada. Y lo que germinaba en los corazones de su gente era indestructible. El futuro había comenzado. Y llevaba un solo nombre, dignidad.